buena e edificativa. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos, a los Hebreos, capítulo 10. Y un gusto mirarlos a todos. Después del campamento ya no nos habíamos mirado y es una bendición volverlos a mirar a todos, ¿ok? Hebreos capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé entendimiento en su palabra, ¿ok? Vamos a decirle: Señor, bendito Dios, venimos delante de ti una vez más, Señor. Pedir de tu mano, mi Dios, la bendición, la unción de tu Espíritu. Que nos ayudes, Señor Jesús, a poner atención, a que podamos retener tu palabra, Señor Jesús, que podamos tenerla y también a su tiempo poder ponerla en acción, Señor Jesús. Unge los oídos de mis hermanos, guárdalos, quita de sus mentes, de su corazón, cualquier preocupación, cualquier, Señor, estorbo que venga a sus mentes. Te ruego que en este momento sean liberados para poder retener tu palabra, que es vida edificativa, y unge también mis labios, Señor Jesús, por amor a tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que mis hermanos tomen su lugar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra del Altísimo y quiero que vamos a mantenernos enfocados sobre esta expresión. Parece que no vamos a estar leyendo algunos textos, pero no me voy a salir del contexto, sino solamente estoy usándolo como base para lo que vamos a seguir ministrando. Y a llegar al punto vamos a analizar el por qué es que leímos el versículo 25 del capítulo 10 del libro de los Hebreos, donde la escritura, así nomás rapidito, como base de lo que vamos a estar elaborando, ¿ok? Dice: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas eso, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hablando de que aquel día se acerca. Cuando leemos la expresión del apóstol Pablo, cuando aquel día se acerca, claro que estamos entendidos que aquel día es el día del cual cada uno de nosotros vivimos. Porque yo creo que ustedes juntamente conmigo vivimos lo que el apóstol Pablo nos dice, que vivimos esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro. Amén, todos estamos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay prerequisitos para poder nosotros alcanzar nuestra meta. Y eso es lo que vamos a estar elaborando sobre el punto del advenimiento de nuestro Señor Jesús en el tiempo que estamos viviendo y los requisitos y prerequisitos que se necesitan para que nosotros podamos estar al tiempo, o sea, preparados para la venida de nuestro Señor Jesús. Porque si hay algo que debe de implicar, especialmente en el ministrador, es preparar al pueblo, uno mismo, mental y emocionalmente, para la venida del Señor. Y igualmente que el pueblo de Dios esté apercibido, tanto en tiempo y fuera de tiempo, para el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús. Porque aquí lo que hacemos es nos juntamos y nos preparamos nuestros corazones, nuestras mentes para aquel gran día maravilloso de la venida de nuestro Señor Jesús, ¿ok? Pero vamos a empezar, mire, vamos al libro de Mateo. Mantengan en clave la expresión que dijimos al principio, ¿ok? No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. Mantengámoslo en la mente, ¿ok? Pero ahora vamos al libro de Mateo. En el capítulo 3 del libro de Mateo, versículo 1 y 2. Y en aquel día vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Es sobre esta expresión. Juan Bautista da inicio a su ministerio bajo una expresión, una palabra clave que es arrepentimiento.
Que el arrepentimiento, tanto lo leemos en el diccionario bíblico como en el diccionario secular, asimilan las dos cosas. El diccionario secular declara la palabra arrepentimiento como un estado mental de entendimiento que mueve las emociones y los sentimientos para dar un cambio drástico a su manera de pensar, su manera de actuar. En el diccionario bíblico lo pone de esta manera: solamente un sentir de pesar por haber hecho algo malo o por dejar de hacer algo bueno. Entonces vamos a ir bajo el diccionario bíblico, ¿ok? Sobre la expresión en cuestión de lo que leímos primeramente de Juan Bautista. Después vamos a entrar en la otra expresión. Visualizando a Juan el Bautista, ¿y a quién ministraba Juan Bautista? Era algo completamente diferente el mensaje de Juan Bautista al tiempo al mensaje del Señor Jesús, al mensaje después del apóstol Pedro y después del mensaje del apóstol Pablo, en cuestión de la misma expresión de arrepentimiento. Juan Bautista vino aparejando el camino del Señor. ¿Y a quién le vino ministrando? Vino ministrándole a aquellos que se les había dicho en la antigüedad que Dios iba a establecer un nuevo pacto con la casa de Israel, o sea, hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo judío, al pueblo conocedor de la palabra, conocedor de la ley, conocedor del Torah, conocedor del Pentateucos, conocedor de la ley de Moisés y de los profetas. Entonces Juan Bautista, bajo el entendido de que a los que le hablaban era gente que tenía conocimiento de Dios, no era gente ignorante. Pero entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que tenían que arrepentirse? Porque la idea cristiana, la idea secular o la idea popular entre el cristianismo, que la palabra arrepentimiento solamente se le aplica al pecador, al sinvergüenza, aquel que no conocía de Dios, aquel que anda sin Dios y sin esperanza, actuando en maneras que no tienen sentido. Entonces, la idea y el pensamiento es predicarle al pecador que se arrepienta. Pero sin embargo, aquí Juan Bautista no está hablándole literalmente, digamos, al pecador. Empezó hablando de aparejar el camino. Quiere decir que estaba el camino. Pero a cuestión de aparejar un camino, más los que somos de rancho sabemos lo que es un camino derechito en tiempo de invierno o de verano, a saber cuando es un tiempo no muy agradable en el periodo de tiempo de las lluvias, porque aún se pierde hasta el camino, se hace hoyudo, se hacen piedras, etcétera, etcétera. Había un camino, pero el camino estaba distorsionado. Y Juan Bautista vino ¿qué? A aparejar, o sea, alinear el camino. Alinear el camino, alinear las mentes y el corazón de las gentes para el recibimiento de aquel que iba a establecer o aquel que iba a venir a sellar el nuevo pacto. Porque Dios fue el que dijo: aquí establezco un nuevo pacto con la casa de Israel. Entonces Juan Bautista habló primeramente al pueblo que tenía conocimiento de Dios. Pero cuando llegaron los fariseos a ser bautizados por Juan Bautista, que eran conocedores de la palabra de Dios, Juan Bautista los reprende y les dice: oh generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, frutos que se note un cambio mental, a dejar de actuar no en una manera solamente pecaminosa como la que estábamos nosotros, pero en una manera y un comportamiento de una actitud religiosa. Y esa es más peligrosa, porque cuando no hay el arrepentimiento podemos justificarlo, no tomar una acción de un cambio, porque nos hacemos religiosos. Y la religiosidad no engrana con la relación con Dios. La relación con Dios es completamente diferente al comportamiento y a la actitud religioso. Porque la religión se justifica en cumplimientos de actos o de acciones que nosotros hagamos, implantados por nuestra creabilidad en un sentido religioso. Pero no quedó el mensaje con Juan Bautista, sino ahora nos fijamos que después, o sea, el mensaje del arrepentimiento no quedó con Juan Bautista, sino que nos damos una vueltita ahí a la hoja y nos encontramos que en el capítulo 4, versículo 17, después de que el Señor Jesús pasó toda tentación, nos dice en el versículo 17: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir. La misma expresión del apóstol de Juan Bautista, lo mismo declarado. ¿Qué fue lo que dijo? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿a quién le está hablando el Señor Jesús? A los conocedores,
a los conocedores de la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús usa muchas parábolas, muchos sinónimos para dar a entender al pueblo la importancia del cambio mental o el cambio del comportamiento, al grado que llegue el punto en el cual el Señor Jesús les dice: ¿por qué pues vosotros también quebrantáis el mandamiento por vuestras tradiciones? Porque llega el punto uno de hacerse tradicional y cumplir con cierto tipo de reglas en nuestros respectivos grupos donde nos juntamos, sea una congregación chica, una congregación grande, y nos autojustificamos en creer que estamos bien delante de nuestro Dios, y perder el enfoque de seguir haciendo un cambio, porque el arrepentimiento no es un mensaje del pasado. Yo ya creí, me bauticé y ya acabo ahí. El mensaje del arrepentimiento es todo el tiempo, todo nuestro peregrinar en Dios. El mensaje del arrepentimiento tiene que estar siempre vivificado en nuestro corazón, porque si no lo hacemos así, entonces dejamos de avanzar y perdemos la bendición de la cual menciona el Proverbios, donde nos declara diciendo que las obras del justo son como la luz de la aurora, que van en aumento cada día. Y el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, declara también diciéndole que toda palabra es inspirada divinamente, apta para instruir, para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra. Y solamente lo alcanzamos a través de ¿qué? Mantener el sentido del arrepentimiento en nuestras mentes. Entonces el Señor Jesús habló del arrepentimiento, al grado que les habló a tanto los que caían en la tradición como aquellos en los cuales tenían un sentido de autojustificación, que por hacer obras exteriores a los hombres que se miran bien, pensaban que ya no había necesidad de haber un cambio en sus mentes. El Señor Jesús pone diferentes ejemplos. Por ejemplo, el fariseo que estaba orando, él creía que por mudar su rostro y hacer largas oraciones en los techados era justificado. Y no es así, porque la palabra de Dios nos dice: ¿con qué se justificará el que nace de mujer? Solamente nos justificamos por gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente, no nada más, ¿ok? Entonces, lleguen aún a los dirigentes entre el pueblo de Israel, el Señor Jesús les da reprensiones fuertes. Cada reprensión del Señor Jesús, acuérdense, está basado también a nuestro nivel, al nivel de nuestro entendimiento y la dureza en lo cual nuestra conciencia se ha cauterizado. Y llega el punto en que el Señor Jesús le dice también: vosotros, porque se espantaron diciendo: Señor, cuando les hablas así, también a nosotros nos ofenden. El Señor, ¿qué fue lo que les dijo? Vosotros también, hipócritas, pared blanqueadas. Fue una reprensión dura, porque por fuera son, mire, sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos ¿de qué? De carroña y de huesos secos. Por a veces pensamos y creemos que ya no necesitamos el arrepentimiento. Entonces el Señor Juan Bautista habló el mensaje del arrepentimiento para aparejar el camino del Señor. El Señor Jesús habló el mensaje del arrepentimiento, pero no quedó ahí. Si nos miramos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Después que aún los mismos que oyeron a Juan Bautista y los que tuvieron de oír el mensaje del Señor Jesús, en los cuales la conciencia estaba cauterizada, después del derramamiento del Espíritu Santo, que Pedro fue lleno del poder y de la virtud de nuestro Dios, al cumplimiento del capítulo 1 del libro de los Hechos, donde ellos iban a recibir virtud del Espíritu, los hermanos oyendo el mensaje y la declaración, que lo que estaban ellos observando y mirando en el tiempo, en el espacio de tiempo del derramamiento de Espíritu en el día del Pentecostés, estaba dando una declaración de qué se trataba. Al haber ellos entendido de qué se trataba, fueron compungidos en sus corazones. En el versículo 37 nos dice: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. Y vimos que arrepentimiento es ¿qué? Estamos mencionando de que de un sentir o de un pesar por haber hecho algo malo o por haber dejado algo bueno.
Y aquí lo que miramos que ellos fueron ¿qué? Compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El mismo no cambió el mensaje de Juan Bautista, no cambió el mensaje del Señor Jesús, y ahora Pedro lo vuelve a aplicar diciendo en esta manera. Y Pedro les dice: arrepiéntanse. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez inicia Pedro a hablar el mismo mensaje, el mensaje del arrepentimiento. Pero luego después ahí miramos que conforme lo que hemos leído, está aplicado absolutamente, primeramente, al pueblo de Israel, al pueblo de la Biblia, al pueblo. Por eso es que después leemos en la historia del libro de los Hechos, fueron por miles entre el judaísmo que se añadieron a la iglesia por el mensaje del arrepentimiento. Por eso es una de las cosas, miren, que tenemos que tener mucho cuidado en nosotros, de mi parte, ¿ok? Yo hablo mucho la palabra de nuestro Dios al enfermo, y mira, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, y es bueno, pero no hay un punto específico del mensaje del arrepentimiento, sino de la prosperidad, tanto sana como económicamente o como restauración de un problema. Y si se restaura el problema, sana a aquella persona, va a la iglesia unos cuantos días y después se aleja. ¿Por qué? Porque no hubo una entrega al Señor para liberación del problema, la liberación de la sanidad, o para la restauración económica o de un problema. Ya se le resuelve y no hubo una entrega porque no hubo un arrepentimiento, porque no le llegó el mensaje del arrepentimiento, sino un mensaje de bienestar y de prosperidad, que al tiempo, o sea, a la larga, afecta y hace daño. Y hace daño, ¿ok? Pero digo, no quedó aquí, sino que nos fijamos más adelante que el apóstol Pedro siguió hablando el mensaje del arrepentimiento. Pero ahora no solamente, porque el primer mensaje de Pedro fue, tenemos que entender, el mensaje del primer pacto a los judíos, o sea, al pueblo de Israel. Nosotros los gentiles todavía estábamos en el plan de Dios, pero todavía no estábamos añadidos en ello hasta que se abriese la puerta. En Hechos capítulo 11, versículo 18. Hechos 11, 18. Yo creo que todos conocemos la historia en breve del apóstol, del suceso de la casa, en la casa de Cornelio, del apóstol Pedro, de la visión, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero vamos a irnos adelantando. En el capítulo 11, versículo 18 nos dice así. Yo creo que todos tenemos noción, ¿verdad?, del suceso de lo que pasó en la casa de Cornelio, ¿verdad? Ok. Después de que Pedro volvió con los hermanos judíos, no gentiles, con los hermanos que habían recibido el don de la gracia, la salvación por fe en el nombre de nuestro Señor Jesús, y ya no por el cumplimiento, por seguir los 613 mandamientos dados al pueblo de Israel, sino más bien ahora haber sido recipientes de la gracia y haber aceptado al Señor Jesús como la fuente de salvación. Entonces, cuando Pedro llegó con los hermanos se inquietaron, porque estaba escrito que conforme a la ley le era ilícito a un judío entrar a la casa de un gentil. O sea, le era prohibido, era en contra de la ley. Pero entonces, después de que Pedro les da la declaración de la visión y lo que Dios le mostró en ese lienzo, después de haberles explicado todo, en el versículo 17 nos menciona de esta manera: así que si Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? El versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y aquí es donde entramos ahora nosotros, los perrillos, los gentiles, aquellos que andábamos sin Dios y sin esperanza, aquellos en los cuales caminábamos como bestias brutas, pero que por la gracia de Dios nos recogió. Bueno, estoy hablando de mí. Aquí vemos puras ovejitas blancas, ¿verdad?
Gloria a Dios por ello. Pero entonces entra el mensaje del arrepentimiento a los gentiles. La iglesia entre los gentiles se fue multiplicando por varias cosas. Primeramente, en cuestión de la demográfica. Había mucho pueblo gentil, ¿ok? Menos que el pueblo judío. Si hubiera sido el mensaje del arrepentimiento solamente para el pueblo judío, se hubiera quedado solamente lo que se conocía como Judea o Samaria, o solamente bajo lo que conocíamos como la tierra de Canaán. Pero el mensaje de la gracia se expandió, y lo que ocasionó que se expandiese el mensaje de la gracia, el mensaje de la salvación, el mensaje del arrepentimiento, fue que Dios quitó la conformidad. Les quitó la conformidad a los apóstoles. Imagínense ustedes, recibiendo virtud, poder de Dios, predicando el mensaje de salvación, Dios operando milagros entre ellos. ¿Quién se quería salir de Jerusalén? ¿Quién se quería salir de la gloria, de la presencia de Dios? Pero el mensaje iba a quedar ahí. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Se levantó tal persecución en Jerusalén, y esta tal persecución impulsó para que el pueblo, tanto entre el judaísmo, los hermanos judíos cristianos, y los hermanos cristianos gentiles, por la presión de la persecución, se expandieron. Y el mensaje llegó a Babilonia, llegó a Roma, llegó a Alejandría, o llegó a Egipto, llegó hasta Etiopía, llegó a la India, llegó a Francia. El mensaje se esparció, que a nuestro tiempo nos ha llegado aquí a California. A nuestro tiempo. Pero lo que provocó fue la presión. Fue la presión, el mensaje. Entonces, el mensaje se expandió. El mensaje del arrepentimiento siguió floreciendo. Entonces nosotros le damos gracias a nuestro Dios. Es para acá, Miguel, porque estás poniendo nervioso a todo el público. A veces nos queremos poner así como bien, como un dogmismo, ¿verdad? No, salud, mis hermanos. Y viene ahí como que se me voy a quitar los zapatos o algo, dije yo. Entonces, miren. Entonces quedamos con el mensaje del arrepentimiento. Y siguió el mensaje del arrepentimiento. Ahora, tanto en el pueblo de Israel como en la iglesia. Ahora, o sea, el mensaje de la gracia, el mensaje del arrepentimiento se esparció. Mientras entre el pueblo judío seguía la presión, no solamente la persecución. A su tiempo por el imperio, o más bien la presión que surgió a ellos por el imperio romano. Ya a fines del siglo 70 sabemos la historia, lo que sucedió. Después a fines del segundo siglo, lo que sucedió. Bueno, el punto es que el pueblo de Israel, conforme al mensaje de la salvación por gracia, parece como que si se viera eliminado, como que si se viera terminado. Y creció el mensaje de la gracia entre las naciones gentiles. Y cada uno de nosotros hemos recibido el mensaje del arrepentimiento, cada uno en su respectivo tiempo. Pero entonces ahora llegamos y nos convertimos al Señor Jesús, de cada uno conforme a lo que estaba viviendo, estaba haciendo, o en la situación que se encontrase. Lo encontró el Señor, porque nosotros no lo encontramos a Él. Fuimos encontrados del Señor Jesús. Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Aunque la Escritura nos dice que fui encontrado de los que no preguntaban por mí. Pero ¿por qué lo encontramos? Porque Él se nos manifestó. Él se nos declaró, ¿verdad? Entonces, ahora el mensaje del arrepentimiento ya no es para nosotros ahorita como ignorantes del mensaje de la salvación, como el mensaje del arrepentimiento, sino ahora parece que el mensaje del arrepentimiento vuelve otra vez al principio, vuelve otra vez a Juan Bautista, porque Juan Bautista anunció y aparejó el camino del Señor Jesús para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora estamos viviendo al fin de la era de la gracia y esperamos con ansiedad la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria.
Pero el mensaje del arrepentimiento no ha menguado, sigue floreciendo, sigue estando en pie. Ahora a los que ya conocemos de Dios. Ahora fijemos lo que nos dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Hablando aquí a la iglesia. Vamos a leer del versículo 1 en adelante para ir entendiendo, ¿ok? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda. Apocalipsis capítulo 2, ¿ok? Versículo 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Fíjense bien la declaración, ¿ok? Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, aquí está la reprensión, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y ¿qué usa la palabra? Arrepiéntete. Ahora, fijémonos, hagamos un cuadro. ¿A quién se está refiriendo aquí el Espíritu Santo? Habla a la iglesia, a los Éfesos. Entonces podemos decir que a un comportamiento, a una actitud que se generó dentro de la iglesia, o sea de nosotros, en los cuales perdimos el enfoque de la causa por lo cual nosotros hacemos las cosas. Podemos hacer todas las cosas que declara aquí, nuestro trabajo, nuestra paciencia, no sufrimos los malos, somos probados, o has probado sin ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentiroso. Parece que la lista declara de un cristianismo excelente. Excelente, y eso es precisamente cuando caemos a lo que es la religiosidad, cuando caemos precisamente a lo mismo que declara Juan Bautista, a los mismos religiosos que les ministró Juan Bautista, a los mismos que les ministró el Señor Jesús, que diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Parece que ese mismo comportamiento, esa misma actitud, ese mismo círculo ha caído ahora también a nosotros en este tiempo como iglesia del Señor Jesús, que hemos estado esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero que hemos caído a un ambiente religioso, a un ambiente que no está por enfoque la pasión a nuestro Dios, el anhelo a Dios, agradar a Dios, rendirnos a Dios, amar al Señor con todo nuestro corazón, porque ese es el del todo del hombre, y cada uno de nosotros es que aquí en el espacio de tiempo que tengamos nos enamoremos de Dios. Eso es el aollo del asunto, enamorarnos de Dios. La falta de prosperidad, en muchos sentidos, ¿ok? En muchos sentidos, en prosperidad, en ser exitosos, en problemas, en situaciones, en muchas cosas, es el enfoque de nuestro Señor Jesús. Si nosotros nos enfocásemos a un 100% solamente a agradarlo a Él, a buscarlo a Él, enamorarnos de Él, cambiarían muchas cosas en nuestras vidas. Pero ¿qué es el punto de las situaciones, o cuando hay situaciones difíciles, el punto de nuestro acercamiento a Dios? Somos impulsados por el problema. Somos impulsados por una situación a buscar a Dios. Somos impulsados tal vez por una tradición, o impulsados por una rutina, o impulsados ya porque una costumbre de venir como estamos aquí. ¿Cuál es el punto y el propósito de nuestra asistencia aquí? Para que no nos pongan falta, ¿verdad? ¿O cuál es el punto? Entonces tiene que haber un entendimiento y una declaración tanto mental y emocionalmente de la causa, el propósito por lo cual estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Vamos a regresarnos a lo que fue al principio ahora. Dijimos en la escritura que en Hebreos capítulo 10 versículo 25 que no dejemos de congregarnos.
Porque si hay un lugar donde tu conciencia y mi conciencia va a ser redarguida, va a ser en la congregación de los santos. Un lugar donde tú vas a estar liberado y redarguido en tu corazón y en tu conciencia, va a ser a través de la instrucción de la palabra de Dios por el hombre de Dios. Porque nuestra conciencia muy fácil se cauteriza. Nuestro pensamiento cae muy fácil a autojustificaciones. Nuestro pensamiento cae muy fácil a querer y pensar que estamos bien. Pero cuando nos llegamos aquí y cuando llega el punto de que nuestra conciencia no nos redarguye, el apóstol Pablo nos dice que tenemos la palabra de Dios que nos redarguye. O sea, la palabra de Dios nos libera del engaño. ¿Para qué? Para que entonces nos libera del engaño y nos hace que sintamos lo que la palabra de Dios, lo que la palabra arrepentimiento lo define. Que tengamos un resentimiento, un dolor, un deseo de dejar de hacer lo malo, o un deseo, ¿ok?, de arrepentimiento, de cambiar el estado mental, de dejar de hacer lo bueno. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos en el camino del Señor, podemos pensar cuál era no solamente nuestra consistencia y nuestro nivel de asistencia, pero fijémonos ahora, bueno, volteo hacia atrás, digo, no ha fallado, sigo consistente, pero el entendimiento, el grado de nivel de entendimiento está en el mismo. Nuestro sentir está en el mismo. Nuestra pasión a Dios es el mismo. Nuestro anhelo de estar en Dios es el mismo. Nuestra libertad de glorificar a Dios es lo mismo. El punto de humillarnos para adorar en el altar es el mismo. ¿O cuáles son los puntos que han cambiado en nuestras vidas, en las cuales hicimos en el principio de nuestra entrega a Dios y en este tiempo ya no lo estamos haciendo? Y para ello necesitamos entonces hacer un cambio radical. Y el cambio radical no solo empieza con el entender. Yo sé que perdí el nivel de consistencia o el nivel de intensidad en mi búsqueda a Dios. Y por lo tanto tengo que arrepentirme. Tengo que buscar cómo ser liberado de ello. ¿Y dónde lo encontramos? En la congregación. Por eso es que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es perfecta. Porque nos es tan fácil dejar de congregarnos, nos es tan fácil dejar de asistir a la congregación, porque ya vinimos el domingo pasado, porque ya vinimos el lunes, porque ya vinimos el martes. Por año nosotros tuvimos todos los días. Ahorita nomás 2 días estoy libre de no asistir o no estar en ministrando o orando en una forma u otra. ¿Pero por qué digo esto? Porque sé que es importantísimo la reunión. Ahora, fijémonos, ¿ok? Juan Bautista anunció el mensaje del arrepentimiento en la primera venida del Señor Jesús. Ahora nosotros aquí estamos. Más que nunca necesitamos mantenernos consistentes en allegarnos a Dios. ¿Por qué? Porque lo que está prevaleciendo en nuestro tiempo, están cambiando tan drásticamente la situación. Hay cambios tan radicales a nivel mundial que todo está cambiando en un instante, en un momento, en otro. Empezando aquí en California, las leyes que están cambiando en California no están favoreciendo absolutamente nada a la iglesia. Pero vamos a fijarnos en la situación que está prevaleciendo en el Medio Oriente. Lo que está pasando en el Medio Oriente con el pueblo de Israel es una voz de Dios que nos está diciendo: arrepiéntete. Que el tiempo de la segunda venida del Señor Jesús es eminente. En el capítulo 14 del libro de Zacarías, el Señor Jesús o el profeta Zacarías menciona diciendo, si queremos, vamos a leerlo, ¿ok? Zacarías, capítulo 14. Yo creo que algunos ya tienen noción de qué se trata, otros más, otros menos. Pero quiero hablar de esto en cuestión de la situación que está presente y de la importancia en la cual nosotros debemos de considerarlo para que hagamos cambios drásticos y dejar que nuestro Dios trate con nuestra conciencia para cambiar nuestra manera en la cual estamos buscando a nuestro Dios. Y acuérdense, no solamente en el hecho de sentir, de decir, pues yo no estoy pecando,
yo no estoy haciendo las cosas que hice del pasado. Porque el arrepentimiento no está solamente para nosotros o el mensaje del arrepentimiento no solamente es para que creamos al Señor Jesús. El arrepentimiento es para que cambiemos de estado mental. Tanto los que estuvimos en un tiempo sin Dios y sin esperanza y oímos el mensaje del arrepentimiento y cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra actitud y nos entregamos a Dios. Pero ahora en nuestra entrega a Dios caminamos en el transcurso del tiempo bajo autojustificaciones o maneras erróneas que no tienen sentido, o autojustificaciones en las cuales no nos dejan y no nos permiten ser íntegros e intensos y tener sabor en la presencia de nuestro Dios. Porque vuelvo a repetir, es muy fácil pensar en nuestra mente que el arrepentimiento solamente es cuando no conocemos al Señor Jesús. No, yo tengo que arrepentirme todos los días por lo que pensamos, sentimos o hacemos, o por lo que no hicimos que debiéramos de haber hecho, o por la manera que hicimos lo que teníamos que haber hecho, bajo el entendimiento de que Dios es santo, limpio, maravilloso, nuestro Dios, y que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, y que por más que nosotros queramos, no podemos alcanzar la justificación. El capítulo 14 de Zacarías, versículo 1. He aquí, el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Ahora fíjense lo que dice el versículo 3. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Y afarmarás de sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y al monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Lo que miramos en el capítulo 3 y versículo 3 y versículo 4 es el acontecimiento que sucede en el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, cuando Él viene para ser glorificado en sus santos. Pero antes de su segunda venida, miramos lo que declara en el versículo 1 y versículo 2, donde Dios nos dice que Él reunirá todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y lo declara diciendo, en cuestión de la ciudad de Jerusalén: y la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas serán las mujeres, mas el resto de la ciudad no será talado, mas el resto del pueblo no será atado en la ciudad. En lo que estamos mirando ahorita, ¿quién tiene poquita noción de lo que está pasando? ¿Quién puede visualizarlo en un sentido bíblico lo que estamos viviendo? Un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? El pueblo, primeramente tenemos que entender, estoy diciendo esta breve que voy a declarar, es con el fin de alertarnos, de despertar nuestra mente, para que nosotros miremos qué tan cerca está la venida de nuestro Señor Jesús en gloria, y qué tan urgente es que tomemos acciones a ir a un cambio radical, un cambio de pensamiento y un cambio de sentir en nuestra forma en la cual nos estamos allegando a Dios. Porque el apóstol Pablo menciona declarando, diciendo, porque hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Entonces tenemos que hacer un cambio radical, ¿verdad? Entonces miren, la situación en el Medio Oriente es crítica. El pueblo de Israel, desde su establecimiento en 1948, ha sufrido diferentes tipos de guerras de su establecimiento. En los pogromos a fines del siglo XVIII en los países bálticos, lo que es Rusia. En el tiempo de la Unión Soviética, la presión que sentían en Ucrania. Después de Ucrania, en 1990, cayó el muro de Berlín y muchos judíos salieron de Ucrania y se fue a la tierra de Canaán. En 1948 se estableció como un estado. Después de que se estableció en un estado, hubo un conflicto en 1956. No tenía ni 8 años y Dios le dio la victoria en el problema que se llamó del Suez Canal. Después entró otro conflicto de la presión de las naciones árabes, que es importante, que no hay el tiempo de explicar por qué surgió tan fuerte y tan drástico el antisemitismo en las naciones musulmanas. Porque cuando hablamos de antisemitismo nos enfocamos solamente en Europa y en Rusia.
Pero para el tiempo presente, o voy a decir así, después del establecimiento del pueblo de Israel como una nación, brotó fuerte el antisemitismo entre los países que profesan la religión islámica. Y para este tiempo miramos en una manera muy clara y manifestada el odio. Antisemitismo quiere decir en contra de la simiente de Sem. Es por donde viene Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, etcétera, ¿ok? Es el antisemitismo, así se declara, el odio en contra del pueblo judío, que ya es a nivel mundial y lo estamos observando, ¿ok? Pero después de 1956 tuvo un espacio de tiempo, pero en ese espacio de tiempo hubo una presión por medio, especialmente Rusia, pero luego respaldando a Egipto con armamento. Después Egipto teniendo un plan con Siria uniéndose con Jordania. ¿Quién conoce en la mente más o menos la idea dónde están ubicados estos países que estoy mencionando? Si tienen una idea, ¿verdad? Pues a ver, que Dios nos ayude y nos enseñe, ¿verdad? Porque me agarro dando mapas, no sé ni dónde está, ni qué está hablando el hermano. Porque no estaba hablando yo de Israel, estaba hablando de países y esto, y se me acercó una hermanita con toda conciencia, bien. Dijo, hermano, ¿y dónde está Israel? Dije, está bien. Dijo, ¿y dónde está el país de Jerusalén? No era porque no sabía. Y yo hablando de Jerusalén y de Israel y de los judíos y de los sionistas, y pensaban que los sionistas eran uno, los judíos eran otros, Jerusalén era otro y que Israel era otro país, y por eso nomás quiero hacer breve, ¿ok? Entonces hay una presión fuerte. Después en 1956 la presión que hubo por medio de Egipto, ¿ok? Al punto que llevó a cabo ese ataque traicionero de la guerra del Yom Kippur en 1967. Milagrosamente Dios, en 1967, que se llamó la guerra de los 6 días, Dios hizo el maravilloso milagro y Israel expandió sus fronteras a lo que le conoce ahorita como el West Bank, la faja de Gaza y también el desierto del Sinaí. En 1974 Egipto volvió a tomar una acción traicionera en la guerra del Yom Kippur. Otra vez Israel, por Dios, tuvo de hacer el milagro de la guerra del Yom Kippur y darle la victoria. Para 1980 empezaron a haber muchos conflictos y presiones en contra del pueblo de Israel, un movimiento llamado la Antifada o la PLO, que se llama Organización para la Liberación de Palestina, donde se fue fortaleciendo este grupo terrorista y a la misma vez respaldados por diferentes países árabes, entre los que más se distinguen en este tiempo es el país de Irán. Pero este grupo se fueron expandiendo tan fuerte y trayendo un sinnúmero de antifadas o ataques terroristas hacia el pueblo de Israel. Bajo esta presión y bajo el anhelo y el deseo de Israel de tener paz, cesó en los 90s, en el Tratado de Oslo, cesó lo que es el West Bank o Judea y Samaria y la faja de Gaza. Un tratado en el 74 con Egipto le regresó la península del Sinaí, pensando Israel que así iba a poder tener paz. Pero ¿qué fue lo que ocasionó? Que en vez de tener paz, se dio cuenta que se fortalecieron no solamente uno, sino diferentes grupos terroristas, en los cuales buscan la aniquilación del pueblo judío. Aniquilarlos quiere decir masacrar a todo judío. ¿Ok? Masacrar a todo judío. Entonces miramos la presión que existe bajo el anhelo y el deseo de establecer una situación de 2 estados, de establecer un estado palestino en las tierras que conquistó Israel en la guerra de 1967. ¿Qué ocasionó esto? Que los países de alrededor fortalecieron a grupos extremistas, terroristas, en las cuales han infiltrado todo el tiempo ataques terroristas hacia el pueblo de Israel, con el afán de presionarlo para un estado palestino. Esa es la idea, ¿ok? O esa es la propaganda. Pero eso solamente es una propaganda, porque el intento y la intención es la aniquilación del pueblo judío en una manera completa. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Que ahora Israel está rodeado de enemigos. Al sur está la faja de Gaza, que estaba el grupo Hamas. Al banco occidental está la PLO o los yihadistas. Al norte está el Hezbollah. Y reforzados con países como Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Saudi Arabia
y el más está Irak, pero el más fuerte es Irán, que ahora se ha fortalecido con Rusia, y Rusia se ha fortalecido con China. Ahora han tenido aliados con Turquía, que está al norte, y está el mar Mediterráneo. Entonces el pueblo de Israel se encuentra bajo un anillo de cobertura de fuego. Entonces todos los países árabes que son fuertes en petróleo han presionado a las naciones capitalistas como Europa para que presionen a Estados Unidos, para que Estados Unidos presione al pueblo de Israel, para que Israel, en el conflicto que está ahorita, del suceso del 7 de octubre, acuérdense el ataque que se hizo el 7 de octubre, uno de mis hijos hizo trabajos para el ejército, o más bien en unas bases, etcétera, etcétera. No voy a entrar mucho en detalle, pero tuvo relaciones con soldados de aquí de Israel que estuvieron en Estados Unidos, y le mandó videos. En cuanto pasó el suceso, son cosas macabras, saben que es algo horrorífico. No voy a entrar en detalle de las cosas que hicieron, porque es incomprensible para la mente cómo uno puede llegar a hacer tal barbaridades. Y esa es la demostración de mirar el odio que tiene el demonio del antisemitismo en contra del pueblo de Israel, usando ¿quién? A estas gentes. Entonces ahora nos encontramos con que Estados Unidos estaba en una presión fuerte que ha respaldado al pueblo de Israel. Pero hemos mirado ahora la administración que está presente ahorita de Joe Biden, que ha mostrado mucho apoyo al pueblo de Israel, pero que a la misma vez se ha estado deteriorando en una manera vertiginosa, rápido, bajo la presión. Y entre la resolución que hubo en las Naciones Unidas de un cese al fuego, fueron poquitas las naciones en las cuales aprobaron. De 200 naciones, no fue ni el 10% que aprobó o estuvo al favor del pueblo de Israel. El pueblo judío se está quedando solo al cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, donde nos dice: yo reuniré todas las gentes en batalla en contra de Jerusalén. Y lo estamos mirando cada día, que Israel se está quedando solo. Es mucho lo que podemos entrar en historia y en información. Se está quedando solo. Entonces esto nos debe a nosotros de levantar las antenas y creer que el tiempo de nuestra redención está cerca. Porque Israel es el reloj de Dios. Pero el pueblo de Israel está pasando y tendrá de pasar por un bautismo de fuego, peor que el del holocausto. Y es triste y doloroso lo que viene lo que se está acercando para el pueblo de Israel. Y lo miramos en una escala pequeña en el 7 de octubre, a lo que viene por delante hacia el pueblo de Israel. Y lo miramos muy cerca. Aquí en Estados Unidos se declaró en estos días, se declaró de que en estos días festivos el país está alerta. No ha proclamado a la gente, no lo ha dicho, pero el país está en alerta, el gobierno, porque esperan que en estos días festivos tal vez haya un ataque masivo de terrorismo en el país. ¿Por qué? Porque en la administración, especialmente del presidente Obama, permitió traer muchos extremistas islámicos del grupo ISIS. Tanto entraron a Europa, a la Gran Bretaña y a Estados Unidos. Bajo la presión de ataques terroristas aquí, Estados Unidos no va a tener otra más que darle la espalda al pueblo de Israel. Eso es lo que ha sostenido ahorita fuerte al pueblo de Israel. No han entrado los Tutsis de Yemen, no ha entrado todavía Turquía, no ha entrado todavía Irán, por la fortaleza y la protección que el país de Estados Unidos tiene con el pueblo de Israel. Pero esto está cambiando algo rápido. Entonces miren, miramos la escena, miramos que el tiempo se nos está acabando, y oímos el mensaje de Juan Bautista: arrepentíos. Pensemos cuál es nuestro estado espiritual en el cual nos encontramos. Fijémonos cómo estamos. Oigamos la voz de Dios que nos dice: tenemos que cambiar, tenemos que hacer cambios drásticos en nuestras vidas, tenemos que buscar el rostro del Señor con temor y temblor. Se está acabando este año fue un año muy fuerte. Leyes que están cambiando en el país, drásticas las leyes en contra del cristianismo, fuertes.
¿Se han fijado ustedes, o no sé si se han fijado los que son más de mi edad, todavía en el año 2000 todavía, en las tiendas oíamos muchas músicas navideñas? ¿Quién se acuerda? ¿Ha notado alguna diferencia en estos años? Ya no hay. ¿Por qué creen que ya no hay? Por la presión fuerte que hay. En uno de los edificios de, de las cortes del estado de Ohio, tienen su representante ahí un altar, y dicen aquí altar a Satanás. O sea, hay muchas cosas que están cambiando, donde miran al cristianismo solamente como opresor, ¿ok? Porque no pensamos como piensan la mayoría. En el sentido de las denominaciones hay presiones fuertes. Hay reglas que están cambiando bastante entre los grupos cristianos. Entonces todo esto que nosotros miramos, aparte de la violencia, de la drogadicción, de la inmoralidad, de todo lo que miramos, solamente es la voz de Dios en una manera no agradable, que nos dice: arrepiéntete, cambiemos nuestro estado mental, cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, hagamos un autoanálisis en nuestra vida espiritual. ¿Cómo nos estamos allegando a Dios? ¿Cómo nos hemos acercado a Dios? Si es una manera tradicional, en una manera religiosa, o en una manera solamente en un cristianismo mezclado de materialismo, o un cristianismo secular. ¿En qué posición se encuentra nuestro corazón? ¿Estamos en Dios o estamos como la iglesia de Éfesos, donde todo lo hacemos bien, somos serviciables, hacemos todas las cosas, pero el enfoque primordial, que es nuestro Señor Jesús, no está en nuestro corazón? No es nuestra mente y nuestro esforzamiento en Dios. Arrepintámonos, autoexaminémonos, fijémonos más cada día cómo estamos allegándonos a Dios, porque el tiempo se nos está acabando, el tiempo se está terminando. Hay varias experiencias de hermanos que en los cuales considero yo que se merecen que les ponga uno poca atención. Se les ponga una atención en las diferentes situaciones que han pasado, donde ellos han vivido una situación difícil y se han apartado del camino del Señor. Otros que están sirviendo al Señor, pero en dos vidas, otros solamente de una manera mediocre, y varios. Y precisamente me llamó bastante la atención de este tipo de comportamientos a lo que estamos declarando hoy en cuestión del arrepentimiento, de que podemos sin nosotros inconscientemente creer que estar bien estando mal. Pero esto es lo que me dijeron, que entre las varias cosas que Dios ha tratado con ellos es esto, decirle, porque les vino situaciones difíciles, fuertes, cosas difíciles a sus vidas, y que hicieron en su corazón, dijeron esto: es la última llamada, el tiempo está cerca. Digo, el tiempo está tan cerca, ¿ok? El tiempo está tan cerca que nosotros no lo podamos percibir. Hablamos la venida del Señor Jesús, y en el tiempo del apóstol Pablo, algunos dijeron: desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen igual. Ninguno tenga por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, que el día del Señor ya está más cerca que el día que creímos. Y ahorita, mis hermanos, con lo que estamos viendo en el pueblo, lo que está pasando en el pueblo, lo que está pasando a nivel mundial, la situación que prevalece es para que despertemos, cambiemos nuestra forma de buscar a Dios, seamos intensos, humillémonos, clamemos, roguemos, supliquemos a nuestro Dios. Todavía hay tiempo. Hay un espacio pequeño de tiempo de arrepentirnos y allegarnos a Dios, pero ese tiempo se está acabando. Uno de los hermanos que nos dice que apenas en estos días, dice que él se paró y que miró un hombre de Dios, y que estaba ministrando. Miren, y se me hace curioso, ¿ok? Y me acordé ahorita, me hizo curioso.
Porque este hombre que estaba hablando, ¿ok?, que estaba en el mar, y este hermano llegó por atrás y le habló. Pero este hermano, Efraín Valverde Sr., el que nosotros lo conocemos como el abuelo, le estaba ministrando al pastor Castro aquí. Y me dijo Miguel que el pastor Tercero estuvo aquí la semana pasada, que viene siendo nieto de él. ¿Verdad que no es coincidencia? Apenas me lo estaba comentando ayer. Pero que él estaba ministrando, o que él estaba ministrando él. Pero aparte de eso, que volvió y le dijo: hey, mira, el tiempo se está acabando y ya no va a haber tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tiempos en los cuales Dios nos da la oportunidad que reaccionemos y cambiemos. Por la buena, que cambiemos. Pero hay ocasiones donde Dios aprieta y cambiamos. Pero hay ocasiones que ni siquiera apretando vamos a entender. Y para ello voy a leer el último versículo. Mira, vámonos a Apocalipsis. Ya para terminar, Apocalipsis, vámonos al libro de Apocalipsis en el último capítulo 9. Hay mucho que hablar sobre el capítulo 9 del versículo 12 hacia adelante, pero solamente vamos a leer el versículo 18 para abajo. Después ustedes quieren leer del versículo 12 o el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, está muy bien, pero voy a leer del versículo 18 hacia abajo. Dice: de estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. Porque su poder está en su boca y en sus colas. Porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿qué menciona? Aún no se arrepintieron. Aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Aunque miremos que viene desastre, porque viene dolor, viene aflicción a nivel mundial, pero aún ahí bajo esa situación, el pueblo está tan engrosado que aún así no se va a arrepentir. Antes van a maldecir al Dios del cielo por las cosas que le vinieron. Ahorita tenemos tiempo, mis hermanos, de que nos arrepintamos y que convenzamos a Dios que queremos hacer cambios en nuestras vidas para estar con Él, para que en el tiempo de su venida nosotros seamos glorificados en Él y Él sea glorificado en nosotros, porque esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor: Señor, ayúdanos. Vamos a orar primero, ¿ok? Sí, pero primero vamos a orar juntos. Vamos a orar primero. En tu nombre, Señor Jesús, en tu nombre, Señor, en tu nombre, mi Dios, Señor Jesús. Podemos hacer un autoanálisis en nuestra mente, mi hermano, en nuestra conciencia. ¿Qué le podemos decir al Señor? ¿Qué es lo que sentimos? Nos sentimos huecos, nos sentimos secos, nos sentimos apresionados. ¿Cómo nos sentimos? ¿En qué situación nos encontramos? Podemos decir: Señor, necesito un cambio en tu vida. En mi vida, Señor, necesito un cambio. Necesito que tú, Señor Jesús, muevas el corazón, muevas, Señor, el entendimiento, muevas tú mi espíritu, Señor Jesús, muevas tú, Señor. Porque no podemos caminar en las mismas cosas, no podemos caminar bajo el mismo pensamiento, no podemos caminar bajo la misma actitud. El año se está terminando, este año. Queremos entrar, Señor, al año que entra, al año que viene. Queremos empezar el fin de este año con una mentalidad cambiada, con nuestros sentimientos moldeados. Entrar el año nuevo fervientes en ti, Señor. Que todavía nos das espacio de tiempo
Todavía tenemos tiempo de estar en ti, Señor. Tiempos de pensar, tiempos de recapacitar, tiempos, Señor Jesús, de autoexaminarnos y de fijarnos dónde estamos, cuál es nuestra condición, en qué situación nos encontramos. Enséñame, oh Dios, muéstranos, por amor a tu nombre, Señor, en tu luz, Señor Jesús. Si alguien quiere pasar al altar, mi hermano, y aquí unirse por unos 5 minutos y orar y derramar nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, necesito, reconozco, mi Dios, que necesito hacer un cambio en mi vida, que no soy lo que aún yo quiero ser, que no he alcanzado lo que yo anhelo alcanzar, que he perdido el sentido de la conciencia y que me he dejado llevar solamente, mi Dios, por una actitud religiosa, por un comportamiento tradicional o un comportamiento solamente rutinario, donde todo lo hacemos bien, pero tú estás lejos del enfoque, estás lejos de mi corazón, estás lejos de mi propósito, Señor. Estás lejos de mi propósito. Nos arrepentimos, mi Dios, y ayúdanos a hacer el cambio. Tú haz el cambio, Señor. Tú derramaste espíritu de arrepentimiento en el principio, Señor Jesús, en la casa de Cornelio. También ayúdanos en nosotros, derrama espíritu de arrepentimiento, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Enséñame lo que no veo, Señor. Enséñame lo que no veo. Y te ruego por mis hermanos también, Señor, que están aquí, por cada uno de ellos. Te pido, Señor, la bendición. Bendice a mis hermanos, ayúdalos, mi Dios, a enderezar nuestros caminos hacia ti, a llegarnos hacia ti, Señor. Que podamos entender, mi Dios, que el tiempo se está acabando y la importancia de no dejar de congregarnos, sino seguir consistentes, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando tu unción, Señor. Buscando tu unción. En tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Bendición sobre mis hermanos. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos, protégelos, mi Dios, cúbrelos. Que en medio de todas las situaciones que prevalecen y en todo lo que hay, te pido, Señor, bendición por mis hermanos. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor, al pastor. Donde está mi hermano, cúbrelo con su familia. Guárdalo en tu luz. En el nombre de Jesús.